Vamos a leer los versículos del 1 al 11, ya que en ese contexto es que trata la enseñanza de esta noche. Y quiero que pongamos toda la atención. Dice así la palabra del Señor: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Me gustaría que leyésemos ese versículo 11 en voz alta todos juntos. Dice así: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Es interesante, ¿no es cierto? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por estar aquí una vez más, con el deseo de recibir tu palabra en nuestros corazones. Yo oro, Señor, que cada mente pueda ser abierta para entender estas verdades y salir de aquí edificados. Señor, que todo pensamiento que es contrario a tu palabra sea echado fuera de cada mente ahora mismo en el nombre de Jesús. Y solo tu palabra sea la que se escuche en este santuario. Te doy gracias porque tú me ayudas a poder enseñar tu palabra con claridad y con poder, para que tu nombre sea glorificado y tu pueblo sea edificado. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Puede tomar su asiento, hermano. Gloria al nombre del Señor. Es una tremenda enseñanza desde el punto de vista mío, como yo lo miro, porque es un hombre que experimentó muchas cosas realmente, pero al final de su vida hizo un balance y pudo darse cuenta que todo era vanidad. Cuando el conocimiento de todo bajo el sol, todo lo que existe bajo el sol, dejó vacío el corazón de Salomón sin llenar. Esto es, habiendo él fracasado en la búsqueda intelectual sin encontrar satisfacción, Salomón comenzó entonces a buscar el placer y la alegría. El capítulo 1 enfatiza esta búsqueda de Salomón de la felicidad, de esta búsqueda de una vida satisfactoria y plena a través del poder intelectual, a través de muchas cosas, y falló. Y ahora en el capítulo 2 él narra cómo él se propone buscar la felicidad, la satisfacción plena en el placer de la carne, en la alegría de vivir y disfrutar de todo lo que hay en este mundo. O sea que él disfrutaría de todo tipo de placer conocido por el hombre. Él se lo propone. Él dice, ok, yo voy a buscar lo que es la felicidad y la satisfacción personal a través de todo lo que un hombre puede recibir en esta vida. Y él comienza esa búsqueda porque él está interesado en disfrutar el placer. Un comentarista bíblico llamado William MacDonald, él define el placer así. Él define el placer como el conjunto de sensaciones agradables
que provienen de la satisfacción de los deseos personales. Una vez más quiero darte esta definición de este comentarista porque tiene mucho sentido en lo que él dice. ¿Qué cosa es placer? Cuando miramos la vida de Salomón en este capítulo, un hombre buscando placer para vivir satisfactoriamente. Obviamente se está refiriendo a placer de la carne. ¿Sí? Él está en su búsqueda, él quiere experimentar. Es un hombre que dice, yo quiero experimentar por mí mismo lo que hace a un hombre verdaderamente feliz. Yo creo que toda persona en un momento u otro de la vida anda en esa búsqueda, ¿no es cierto? No solamente Salomón, sino que la gente sigue todavía buscando ese tipo de felicidad, ese tipo de gozo carnal a través del placer, a través de la alegría, de la fiesta, a través de lo que puede disfrutar en este mundo. Y es interesante, este comentarista define placer como el conjunto de sensaciones agradables que provienen de la satisfacción de los deseos personales. La palabra hebrea que se traduce placer allí en el versículo 2, si usted mira el versículo 2 otra vez, vamos, el versículos 1 y 2 dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Pero él está en busca del placer, él está en busca de esa satisfacción. Y la palabra hebrea que se traduce placer allí, se traduce a menudo como alegría, regocijo, y debe entenderse que es algo o es una alegría emocional, sensual, que es demasiado a menudo el producto de la satisfacción de la naturaleza pecaminosa sin Dios. O sea, mucha gente busca estar alegre, busca ser feliz, busca gozarse. Uno oye en el mundo mucho esa palabra, hay que gozar la vida. ¿Ha oído usted esa frase? Hay que gozar la vida. Estuve gozando toda la noche. Y enfatizan simplemente un tiempo cuando le dan rienda suelta a su carne para hacer todo tipo de cosas que satisfacen obviamente la persona o la parte humana de uno. Eso es una realidad. Mucha gente anda en esa búsqueda, pero vamos a entender algo, que ese tipo de placer es una alegría emocional. Ciertamente es una alegría, pero es una alegría emocional, es una alegría sensual, es una alegría que demasiadas veces es el producto de la satisfacción de la naturaleza pecaminosa. Cuando uno se propone a satisfacer la naturaleza pecaminosa en uno puede experimentar cierto placer, uno puede experimentar cierta alegría, pero es una alegría sin Dios. Y yo quiero enfatizar eso en esta noche, porque no es la alegría del alma que es el producto de una relación que una persona tenga con Dios. Demasiadas veces yo me encuentro en la iglesia con creyentes. Preste atención acá, deje el niño por allí quietecito. Preste atención acá. Demasiadas veces yo me encuentro en la iglesia con personas que realmente no están en el mundo y no disfrutan de los placeres de la carne, pero tampoco disfrutan de una vida cristiana victoriosa. Entonces sus vidas son como un limón. O quizás con respeto al limón. Son más agrios que un limón. Y mucha gente en el mundo entonces tiene un concepto equivocado de lo que es ser un cristiano. ¿Por qué? Porque entonces el cristiano es como una persona amargada. El cristiano es una persona que realmente no tiene sentido del humor, no tiene sentido de la vida, todo lo ve oscuro, no se goza con los placeres del mundo, pero tampoco se goza con los placeres de Cristo. Entonces está en una posición que da lástima al pobre o la pobre. Y esa no es la vida cristiana. Aleluya. Esa no es la vida cristiana. Yo he titulado esta enseñanza en esta noche, la necesidad de vivir moderadamente. La necesidad de vivir moderadamente. Y hablando de placer, este hombre llamado Salomón, un rey en Israel, que fue posiblemente el hombre más sabio que existió, aparte de Jesucristo obviamente,
pero él recibió sabiduría de Dios en una manera que ningún ser humano había recibido tal sabiduría para vivir una vida victoriosa, para poder reinar sobre Israel. Realmente él fue privilegiado. Sin embargo, él se desvió del plan de Dios y comenzó a dejar que su carne lo dominara y terminó muy mal, terminó totalmente diferente a como él empezó. Y él enfoca aquí en Eclesiastés 2 la necesidad que él tiene de placer para experimentar cómo satisfacerse en este mundo. Realmente esa palabra placer es importante y por eso estoy dándole un poco de vueltas. La palabra placer también puede designar tanto la sensación de la alegría como la manifestación de la alegría, y con frecuencia expresa gran alegría o júbilo. Es interesante. Esa sensación de placer fue la que se manifestó, o de alegría, cuando David venció al gigante Goliat, por ejemplo. Dice la Biblia que cuando él regresó a la ciudad, la gente le aplaudía, la gente lo recibió con júbilo a él y al ejército de vencedores, con cantos, con bailes, con alegría, con instrumentos de música. Había alegría, había placer en ese momento. Ese es el significado de la palabra placer. Mucha alegría, mucho júbilo. Y yo digo, la iglesia se debe caracterizar por mucha alegría y mucho júbilo. Amén. ¿Sí? Esta palabra se usa también cuando hubo una celebración en el tiempo de Nehemías, cuando dedicaron el muro de Jerusalén que fue reconstruido después del regreso de Israel del exilio de Babilonia. Y realmente el ruido era tan grande que se oía de lejos. Se oía de lejos la alegría, se oía de lejos el cantar y la música. Se escuchaba de lejos porque había alegría. ¿Por qué? Porque los muros de Jerusalén habían sido reconstruidos. Gloria al Señor. Amén. O sea, en casi todos los casos donde la palabra placer se usa en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea simha, que significa placer en nuestra versión, la expresión de gozo allí está en relación con Dios. O sea, el placer que la Biblia proyecta es el placer que se experimenta de una persona que está en una relación fuerte con Dios. O sea, voy a ponerlo de esta manera. Una relación fuerte con Dios produce alegría en el corazón. Una relación profunda con Dios produce gozo y júbilo. Sí, independientemente de circunstancias y de situaciones adversas que vienen. Los problemas vienen. Pero dentro, si podemos desarrollar una relación íntima con Dios, dice la Escritura, en su presencia hay plenitud de gozo. Y cuando un cristiano se acostumbra o entiende o aprende cómo vivir en la presencia de Dios. Amén. Vivir en la presencia de Dios. Una persona que vive en la presencia de Dios todo el tiempo experimenta plenitud de gozo, placer, alegría. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque de fuera vienen pruebas y presiones, pero de dentro surge ese gozo incomparable, inefable y glorioso del cual la Escritura habla. Que nos hace cantar, que nos hace danzar, que nos hace reír, que nos hace decir: yo estoy en la presencia del Señor en medio de las pruebas y me gozo. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos me entienden en esta noche? De manera que la palabra placer para el cristiano tiene ese enfoque de vivir en la presencia del Señor. Ahora, Salomón está queriendo experimentar placer, pero a través de los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque él quiere probar, él quiere hacer una búsqueda, un experimento. ¿Cuánto el hombre puede recibir placer, alegría, gozo a través de lo que el mundo ofrece? Bueno, ponga atención. Yo quiero dividir esta lección en 3 puntos importantes. Y en estos 3 puntos vamos a entender 3 cosas muy necesarias. Número 1, y ese es el primer punto: el placer satisface solo temporalmente.
El placer de la carne en este sentido. El placer de la carne que Salomón está buscando. Yo quiero que hagamos una comparación del placer que se experimenta producto de una relación íntima con Dios, profunda con Dios. Y eso no está lejos para las personas, no me malentienda. Cualquier persona puede experimentar una comunión íntima con Dios si se lo propone. No está lejos de ti, no está lejos de mí. La Biblia dice: el Señor está cerca, el Señor está con nosotros, el Señor está en nuestra vida. Si somos cristianos, el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Si somos cristianos, Él nos da entendimiento en su palabra y podemos disfrutar, podemos desarrollar una relación y una comunión íntima con Él, y eso produce placer y produce gozo y produce alegría sin límites. Aleluya, aleluya, amén. Pero vamos a entender que también hay placer de la carne que nosotros disfrutamos o que nosotros también experimentamos, por decirlo así. Por ejemplo, cuando tú tienes dinero y te gustó algo allí, que quieres comprarlo, un vestido, un carro, una casa, lo que sea, y puedes tenerlo, eso es placer. O eso produce placer, produce alegría, ¿no es cierto? Cuando tienes dinero y planeas tus vacaciones, si te vas a la playa o te vas a una isla o te vas a otro estado o te vas a otro país y disfrutas una semana con tu familia, eso es placer. No es algo que es, no es algo que es, vamos a ponerlo así, solo lo espiritual. Pero también nuestra carne se satisface. Cuando tú estás, digamos, disfrutando de unas buenas vacaciones, no es algo espiritual. ¿Sí o no? El hecho de que vivamos en la presencia de Dios no nos priva de nosotros también disfrutar en nuestra carne ciertas cosas. Una buena comida, por ejemplo. Amén. Una rica comida que vas a un restaurante, te sirven eso es placer. Eso es satisfacción. El problema es que nosotros tenemos la tendencia a buscar más el placer de la carne que el placer que el Espíritu da. ¿Está conmigo? Y necesitamos entender que el placer de la carne satisface, pero satisface solo temporalmente. Amén. Nota el versículo 1 al 3 de este capítulo 2. Dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría o con placer, y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. O sea que este hombre está buscando para probar. Y realmente una persona necesita buscar continuamente, cuando se comienza a dirigir su vida en búsqueda del placer de la carne, te vas a dar cuenta que tu carne nunca se satisface totalmente. En efecto, hay personas que buscan y comen un plato de comida rico y no se conforman con un plato, quieren otro plato. Y cuando llevan 2 platos, quieren 3 platos. Y es algo, ¿por qué? Porque si te dejas llevar por tu carne siempre pide más de lo que sea. Vas una semana de vacaciones y quisieras tener 3. Amén. O sea, y mucha gente en efecto se mete en deudas grandísimas. ¿Por qué? Porque quiere comprar muchas cosas, porque les gusta la comodidad, les gusta tener cosas buenas y que están por encima de su posibilidad económica, pero se mete en deudas. ¿Por qué razón? Porque quiere disfrutar lo que está mirando. Eso es placer que se comienza ya a ir fuera de lugar. Amén. ¿Por qué razón? Vuelvo a decirlo.
Una persona necesita buscar continuamente más fuentes de placer porque su ser interior continúa insatisfecho. Salomón experimentó satisfacción temporal de todo tipo. Todo tipo de placer él lo experimentó. Si hay alguien que probó de todo, fue este hombre. Pero rápidamente él se encontró que el placer no era algo que podría dar genuina plenitud de vida. Aleluya. En efecto, hay mucha gente que no tiene a Cristo en su corazón y puede tener todo tipo de placer, todo tipo de diversión, todo tipo de entretenimiento, pero su corazón está vacío, insatisfecho. Y es por eso que la carne toma control y cada vez queremos más, disfrutar más, disfrutar más. ¿Por qué? Porque no hay satisfacción interior. Solo Cristo da satisfacción interna. Solo la presencia de Dios da satisfacción al alma. Por eso es que un cristiano, cuando encuentra la respuesta para su vida, la verdad en Jesucristo, Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando un cristiano encuentra esta verdad, puede empezar a entender cómo satisfacer su hombre interior. Y cuando el hombre interior es satisfecho, la satisfacción externa de la carne es secundaria. Tiene su lugar, pero es secundaria. No toma la ascendencia o no toma el primer lugar. Iglesia, Dios no nos diseñó para una vida de placer y de entretenimiento. Dios nos diseñó para una vida de productividad. Amén. Dios planeó 6 días para trabajar y un día para descansar. Un día para descansar, para entretenerse, para tener un esparcimiento. No a la inversa. Dios no planeó un día para trabajar y 6 días para divertirse. No, fue al revés. 6 días para trabajar y un día para divertirse o para descansar y venir a la casa del Señor y refrescar nuestro espíritu. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué razón? El entretenimiento y el placer de la carne pueden ser adictivos. Conduce al deseo de más y más y más y nunca hay una satisfacción. Amén. Ese es el placer que satisface solamente temporalmente. Temporalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ser interior sigue quedando insatisfecho. Pero llegamos a un segundo punto en esta enseñanza y es este: el placer es dulce al paladar, pero mortífero en sus efectos. El placer de la carne es dulce al paladar. Y obviamente puse esta frase en un sentido figurado porque no es algo que se come, a no ser que sea comida, pero puede ser un viaje de vacaciones, puede ser una diversión acá, una diversión allá. Pero es dulce, es atractivo, tiene un buen sabor, pero es mortífero en sus efectos. Los versículos 3 al 11, Salomón aquí comienza a narrar. Note el versículo 3, por ejemplo. Versículo 3 dice: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Note la frase: agasajar mi carne con vino. Él trató de abrazar un estilo de vida de frívola locura. Palabra frívola, para aquel que no entiende lo que significa. La palabra frívolo significa que no concede a las cosas la importancia que tiene y no actúa con seriedad. No actúa con el sentimiento o el interés que la situación requiere. Solo piensa en el aspecto divertido de la vida. Hay mucha gente frívola. Solamente piensa en lo divertido, piensa en lo que puede sacar ventaja aquí, ventaja allá. No hay seriedad en sus actos. Trata temas serios desde una perspectiva poco profunda. La persona frívola es muy superficial. Salomón se lanza en esta búsqueda del placer. Y él se lanza en una forma donde él comienza a desarrollar un estilo de vida frívolo, un estilo de vida de locura, a través de la embriaguez, oye bien, y la sensualidad. En la búsqueda del placer,
Él no quería abandonar la posibilidad de que el placer pudiera traer la satisfacción que anhelaba. Él estaba buscándolo. Él sabía que lo podía encontrar. Él trató de aumentar el placer con sustancia. ¿Cuánta gente hace eso hoy día? ¿Cuánta gente hace eso hoy día? Él buscó el placer en el vino, en la embriaguez. Note el versículo 3 otra vez. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. La Biblia amplificada traduce este versículo así: busqué en mi mente cómo animar mi cuerpo con el vino. La Biblia de las Américas: consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino. ¿Cuánta gente no hay que precisamente estimulan su cuerpo con la bebida o con la droga? ¿Por qué? Porque quieren placer. La gente que se empieza a meter en lo que es el licor y la droga es porque hay un vacío en el alma y ellos necesitan alegrar sus vidas. Y entonces empiezan a probar esto, a probar aquello, por el deseo de experimentar algo sabroso, por decirlo así, algo bueno, algo que les haga disfrutar del momento en que viven, olvidar penas. Pero se van metiendo cada vez más en esa situación y llegan a una vida de ruina total. ¿Por qué? Porque el placer es dulce al paladar, pero es mortífero en sus efectos. En estos pasajes, versículos 3 al 11, Salomón muestra, él va a buscar placer y satisfacción a través del vino y a través de toda clase de posesiones materiales. Lo leímos al principio, pero vamos a leerlo una vez más. Verso 3: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría. O sea, él dijo: yo quiero embriagarme, pero a la vez ser sabio. Note lo que él está buscando. Él quiere buscar la vida loca, pero a la misma vez tener la sabiduría de Dios. Y eso es imposible. Eso es tratar de oír el mismo radio, la FM y la AM a la misma vez. No es posible. Amén. Con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras. Oye bien. Edifiqué para mí casas. Este hombre tenía mucho dinero. Planté para mí viñas. Me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Ahora, él pensó que estaba conservando la sabiduría. Eso es lo que él pensó. Ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Pero mira el versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad. La palabra vanidad significa vacío y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. O sea, un hombre que posiblemente ha sido el hombre más rico de la historia, el hombre que más dinero ha tenido, el hombre que mejor ha disfrutado de la vida en lo que significa placeres carnales, tuvo de todo. De todo lo que puede satisfacer a un ser humano, lo tuvo Salomón. Él probó de todo, tuvo propiedades, tuvo gente que le servían, tuvo oro, tuvo plata, tuvo dinero a montones. Él disfrutó de la vida en el concepto de disfrutar la vida al estilo del mundo. Pero él llega a una conclusión al final, que todo lo que él ha disfrutado, todo lo que él ha tenido, todo lo que para él fue
la búsqueda de la felicidad terminó siendo vanidad, aflicción de espíritu y sin provecho. Qué triste, ¿no es cierto? Y es lo que pasa con el ser humano hoy día también. Y es por eso que la gente que se enreda en la droga, en las orgías, en la borrachera, en el momento que están dándole placer a su carne, se sienten a gusto. Pero cuando pasa ese momento, se sienten miserables. Y requieren volver a seguir haciendo lo mismo para poder seguir en esa burbuja de falsedad. Y se van hundiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque el único placer que satisface es el placer que da el Señor en el corazón. Oh, gloria al nombre de Jesús. ¿Me está entendiendo esto? Salomón hizo una declaración sorprendente. Mientras él estaba abrazando el vino y caía en el placer de la carne, él estaba siendo guiado por su sabiduría. Pero obviamente, esta sabiduría era engañosa en él. El más sabio de los hombres en este momento se engañaba a sí mismo. Estaba demasiado seguro de él mismo. Él dijo, yo voy a probar todo esto y yo me mantendré firme en mis principios. La Biblia dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Sí o no? Sí, este hombre estaba tan confiado en su poder para resistir la tentación que él no consideró la posibilidad que su carne podría dominar su mente y su voluntad. Ahora, este es el mismo peligro que todos corremos cuando nos olvidamos de que somos humanos y somos débiles. Y si jugamos con fuego, nos quemamos. Yo oigo por ahí personas que dicen, no, yo sé hasta dónde puedo llegar. No, yo tengo control. Ese es el engaño más grande que una persona puede escuchar o puede pensar. No tenemos control. O sea, llega un momento, hermanos, llega un momento en que nuestra carne toma el control de la vida y no hay quien la pare. Y ya uno es simplemente un esclavo de la carne. Ahora, esa era nuestra condición antes de ser cristianos. O sea que yo no tengo que argumentar mucho aquí. Usted lo conoció. Usted supo cómo la vida lo trató en el pasado. ¿Sí? Es absurdo que muchos cristianos, después de conocer a Cristo, venían de una vida llena de pecado y de vacío espiritual, ahora comienzan a jugar con fuego otra vez, pensando que ellos saben hasta dónde pueden llegar. Es ridículo, porque uno no tiene control. La Biblia dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Ahora, este mismo hombre, Salomón, en el versículo 3 dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Yo quiero que tú mires en el libro de Proverbios, capítulo 20. Proverbios que está antes de Eclesiastés. Proverbios 20. Este mismo hombre, es el mismo Salomón, no es otro. En el versículo 1 dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Ahora mira el capítulo 23 de Proverbios. Proverbios 23, versículos 20 y 21. Dice, Proverbios 23, 20. ¿Ya lo encontraste? No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Versículo 29 dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho, ¿dónde? En el vino. Para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero.
Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. O sea, ¿cómo está hablando Salomón sabiamente del peligro que hay en darse al vino, al licor? Y en Eclesiastés él dice, voy a probar el vino. Quiero buscar el placer que el vino da. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, déjame enfatizar esto aquí, porque hay un tipo de cristianos que están con ese mismo deseo de buscar placer en la carne a través del vino. Y hay una filosofía donde se saca siempre que Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed lleno del Espíritu, ¿correcto? Entonces, ¿qué dicen ellos? No, el pecado está en embriagarse, pero no es pecado tomar una copa de vino, lo cual es cierto. No es pecado tomar una copa de vino. Pero cuando la persona se embriaga, para una persona embriagarse tuvo que comenzar por una copa. ¿Aló? Una copa te lleva a 2 copas, y 2 a 3 y a 4 y a 5. ¿Por qué? Porque el sabor es rico, es atractivo, y si hay un ambiente carnal que está inspirador, más te motivas. Y tú nunca sabes cuál es el momento cuando tu voluntad va a ceder y vas a ser entonces víctima. Nadie que es alcohólico se hizo alcohólico de la noche a la mañana. Empezó por un trago, empezó por una copa, empezó por una botellita de cerveza, empezó por algo insignificante. ¿Me está entendiendo? Ahora, tú puedes estar en un momento de íntima comunión con Dios y tomar un trago y no te va a pasar nada. Ahí quedó. Pero tú mismo que estás hoy en una posición de comunión con Dios, estás fuerte. Pero tú no sabes un día donde tú estás vulnerable. ¿Por qué? Porque has pasado algún problema grande, hay una tristeza fuerte en ti, te has descuidado en tu vida de oración y de comunión con Dios, y se te presenta la oportunidad de satisfacer esa tristeza con un trago, una copa de vino. Al fin y al cabo lo has probado otras veces, y la Biblia dice que no es pecado, que solamente es pecado cuando te embriagas y le echas mano a la copa, pero esa copa no te satisfizo y agarras otra porque estás vulnerable, estás triste, estás pasando por un proceso en tu vida personal. Y esos son los momentos cuando tu carne te traiciona, y cuando te vienes a dar cuenta, estás bajo el dominio de una sustancia que ha tomado control sobre ti, y ahora eres esclavo de aquello de lo cual Dios te hizo libre cuando viniste a Jesús. Amén. Es interesante, iglesia. Noé, un hombre que en medio de una generación de incredulidad, de vicios, de abusos, él se mantuvo firme. La Biblia dice, él halló gracia delante de Dios. Y Dios lo escogió para construir el arca, donde los que se salvarían en aquel momento serían solamente los que entraran en el arca, porque vendría un diluvio que sería juicio de Dios sobre la tierra. Nadie quiso entrar, solamente Noé y su familia y los animales que Noé puso. Cuando todo esto pasó, hay algo curioso. Noé se emborrachó. Mira Génesis 9, por favor. O sea, un hombre que, dice la escritura, caminó con Dios. Si yo no te estoy hablando a ti de que él fue un delincuente, o fue un hombre carnal, o fue un hombre terrible. Mira Génesis 6, un momentito, Génesis 6. ¿Ya lo encontraste? Génesis capítulo 6. Oh, aleluya. Gloria a Dios.
Versículo número 7 dice, dijo Jehová, raeréis sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló, ¿qué? Gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esa frase en el Antiguo Testamento implica que Noé caminó en una cercanía con Dios increíble. Noé caminó por fe con Dios, agradó a Dios. Noé caminó con Dios. Y Noé fue salvo de aquel juicio. ¿Por qué? Porque todos los que entraron en el arca fueron salvos. Pero ahora miren el capítulo 9 de Génesis. Capítulo 9. Aleluya. Versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino. ¿Y qué? Y se embriagó. O sea que no bebió una copa. Se embriagó Noé. Y estaba descubierto, o sea, desnudo, en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y le pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Ahora presta atención, esto es importante. Por Noé emborracharse trajo consecuencias. Uno de sus hijos lo vio desnudo. Algunos piensan que la frase lo vio desnudo implica que tuvo relación sexual con su padre. Porque eso es lo que significa la frase ver desnudo a alguien en el Antiguo Testamento. Otros piensan que solamente fue que vio la desnudez del padre y eso no era correcto, ver la desnudez del padre. Pero de cualquier manera se produjo allí algo desagradable. Noé maldijo al hijo de Cam. Y todo por causa de la embriaguez. O sea, la embriaguez, número uno, no trae buenos resultados. Por la embriaguez se han separado familias. Matrimonios se han deshecho. Ha habido muertes en la familia. Aleluya. Por la embriaguez, por el licor. ¿Cuántas familias han sufrido maltratos, golpes, violencia física y verbal? Por causa de que cuando la persona se embriaga, pierde su sentido y dice cosas y hace cosas increíbles de las cuales después se avergüenza, pero ya son cosas que se han hecho que han dañado. O sea, la embriaguez no es nada bueno. Aleluya. Aleluya. Pero todo empieza por una copa, iglesia. Todo empieza por una copa. Y no quiere decir que la persona es mala. Noé caminó con Dios. Noé caminó con Dios. Tú puedes caminar con Dios hoy y en un mes estar borracho si no mantienes una relación con el Señor constante. ¿Por qué? Porque cuando uno es vulnerable, cuando uno está pasando por un proceso en la vida donde los sentimientos, las emociones están vulnerables, wow, si en el pasado tú fuiste inclinado a un tipo de vida así, no cuesta trabajo que vuelvas otra vez a un tipo de vida así y hagas tu vida una miseria cuando ya Dios te liberó de eso. Aleluya. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno tiene que tener mucho cuidado con la tentación. Cuando Efesios dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, es cierto, habla de embriagarse, y para embriagarse hay que empezar por una copa. Estaba oyendo a un predicador en la televisión un día de esto, y él estaba contando, dice que él estaba en una reunión de líderes, de pastores, y estaban discutiendo este asunto de que si era lícito tomar vino, una copa de vino, sin embriagarse de tomar. Y él dice que él no quería que le tocara a él dar la respuesta o dar su opinión. Porque él dice que él fue criado en el alcoholismo. Su papá era alcohólico, su abuelo era alcohólico. Desde la edad de 6, 7 años a él le daban licor fuerte para tomar.
Esa era, dice que como tomar leche, para él tomar licor. Pero cuando vino a Cristo, él rompió con eso. Y él dice, él no quería que le preguntaran porque no quería dar su opinión, porque su opinión iba a ser contraria a la de los demás. Pero le preguntaron su opinión. Y él dijo, yo nunca he encontrado, porque déjame decirte a ti, que las personas quieren justificarse buscando argumentos. Bueno, Jesús hizo vino del agua. Bueno, Jesús dice la Biblia que era un bebedor de vino. Bueno, la Biblia dice no se embriaguéis con vino, pero si no me embriago es lícito. Todo eso está allí en la Biblia. Pero la Biblia dice Dios nos ha dado sentido común. Sí, la Biblia dice que no todo me es, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada. No todo edifica. O sea, yo tengo que tener sentido común. Y este predicador dice, cuando le hicieron la pregunta, él dijo, ok, yo nunca he encontrado en la Biblia que me dice que yo debo agradar mi carne. Pero sí encuentro en la Biblia que yo debo crucificar mi carne. Y esto implica que debo decir no al vino. Ni una copa. ¿Me estás entendiendo? O sea, uno tiene que poner un poquito de sentido a esto y entender. Si yo puedo vivir una vida llena del Señor, donde mi cuerpo no me requiera, o aunque me requiera, pero tengo dominio sobre mi cuerpo porque estoy fuerte en el espíritu, eso me va a dar mejores resultados que empezando a flaquear y a decir, bueno, una no es ninguna. Al fin y al cabo todo el mundo lo hace. Al fin y al cabo al fin y al cabo, poniendo excusas, yo creo que eso es ir en contra de la sabiduría. El placer es dulce al paladar, pero mortífero en sus efectos. Nadie se ha emborrachado de una vez. ¿Y sabes una cosa? Yo he oído de los expertos en alcoholismo y en borracheras. Y ellos siempre me han dicho a mí que la borrachera de vino es muy fea, pero que es la más fácil. Y es una borrachera que es muy propicia de las mujeres. Porque como tiene un buen sabor en el paladar. El vino es dulce. Empiezan a tomar en su casa y se tornan alcohólicas sin salir de su casa. ¿Por qué? Porque es sabroso, les hace olvidar las penas y cuando vienen a ver están enterradas en una vida que es desastre. Aleluya, aleluya. ¿Me estás entendiendo eso? Iglesia, la palabra de Dios nos dice que hay placer en el pecado, pero ese placer es temporal. Al fin trae muerte. Al fin trae muerte. Y aquí venimos al tercer punto de esta lección. Oye bien. Así que, ¿cómo dije que se llama la enseñanza? La necesidad de vivir moderadamente. Punto número 1 es: el placer satisface solo temporalmente. Punto número 2, el placer es dulce al paladar, pero mortífero en sus efectos. Pero punto número 3 es este: el placer no es pecado cuando se vive con moderación. Cuando se vive con moderación. Ahora, yo quiero que mires en el libro de 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo en el Nuevo Testamento capítulo 6. Y yo le añadiera, cuando se vive con moderación y sabiduría. Capítulo 6 de 1 Timoteo. Cuando lo encuentres dices amén. Están allá en el Nuevo Testamento. Versículo 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, Dios está interesado en que nosotros disfrutemos de la vida. ¿Ok? Dios quiere darte buenas cosas para que las disfrutes.
Aquí está hablando a los ricos que tienen buenas cosas. Ok, Dios le ha dado las cosas buenas a los ricos para que la disfruten. Pero este pasaje aplica también al que no es rico. Cualquier cosa buena que tú puedes tener, tenla. Disfruta de ella. ¿Por qué? Porque eso es parte de la vida. Amén. Eso es parte de la vida. Y vuelvo a lo que dije al principio. No debemos ser amargos ni agrios. Ni por ser demasiado religiosos que demos mala impresión. Y que la gente no quiera venir a Cristo porque dicen, no, venir a Cristo es arruinarme la vida. Amén. Tú y yo estamos para proyectar alegría. Alegría real. Tú y yo estamos para proyectar al mundo que hay una forma de vivir que no necesita ni droga, ni alcohol, ni sustancia de ninguna clase para vivir happy en este mundo, para vivir y experimentar la verdadera felicidad. Aleluya. Gloria al Señor. O sea, el tener cosas no es pecado. El tener dinero no es pecado. El tener bienes materiales no es pecado. El poder salir de vacaciones y disfrutar con la familia y dar un paseo no es pecado. El comerte un buen plato de comida rica en un buen restaurante no es pecado. Disfruta de la vida. Pero la Biblia nos dice, sed sobrios. Debemos ser sobrios. Debemos ser sobrios. Ahora la palabra sobrio significa moderado. Amén. Gloria a Dios. En el sentido más estricto de la palabra sobrio es no ser ebrio o no beber vino. Pero la palabra implica ser moderado en lo que uno hace. Ser moderado en lo que uno hace. Debemos entender que el placer en sí mismo no es algo malo cuando no va en contra de principios bíblicos. Por ejemplo, el placer sexual. Obviamente el placer sexual no es pecado. Dios ha puesto en el ser humano la capacidad de tener relaciones sexuales para disfrute de placer. Pero dentro de un límite y dentro de un marco llamado matrimonio. Amén. Fornicación es pecado. No es válido que cualquier hombre o cualquier mujer pueda tener un contacto sexual con alguien simplemente porque le gustó y quiero disfrutar. Eso no es permitido, bajo ningún tipo de pretexto. Eso no es permitido y punto. Porque eso es pecado. O sea, hay cosas en la Biblia que son indiscutibles, que no podemos decir, bueno, pero un poquito aquí, un poquito allá. No. Ahora, concerniente al vino otra vez. No es pecado, vuelvo a decirlo, beber una copa de vino. Pero tenemos que tener mucho cuidado y la sabiduría de Dios para entender que es peligroso, como acabo de decir en el segundo punto. Y entonces el sentido común me dice, ok, aquí no es apropiado solamente beber con moderación, aquí es apropiado no beber. O sea, hay cosas donde yo puedo vivir y disfrutar de placeres de la carne con moderación. Pero hay cosas que debo decir no. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Dios nos diseñó con una necesidad para recreación y entretenimiento. El entretenimiento es parte de la vida. No es para que sea toda la vida de entretenimiento, obviamente. Él lo diseñó para que lo disfrutemos. Pero como todo debe mantenerse en su lugar y no permitir que se salga fuera de control. Jesucristo nos enseña a disfrutar de los placeres de la vida. La gente de su época fueron atraídas a Jesús como el hierro se siente atraído por el imán. Había una razón. Había algo diferente en Jesús. Había algo extraordinario en él que llamaba la atención de las personas. Jesús disfrutó de la vida. En el tiempo que él estuvo aquí, él fue perseguido, él fue criticado, pero él disfrutó de la vida. Él era jocoso, o sea, posiblemente él decía sus chistes de vez en cuando.
tenía buen sentido del humor. No era un amargado. Y era Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Yo pienso que Jesús se rió. Yo pienso que Él bromeaba. Yo pienso que Él inyectaba humor cuando estaba predicando. Irradiaba la vida abundante que Él nos vino a impartir a todos nosotros. Él nos mostró que es posible disfrutar de la vida al máximo sin caer en pecado. Hay una forma de vivir y disfrutar la vida sin caer en pecado. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Es muy interesante. Es muy interesante. Cuando Cristo llena el corazón, espontáneamente uno proyecta alegría, gozo. Nuestro rostro contagia al que una sonrisa es una sonrisa transparente y llena de vida. Hay tantas cosas. Aleluya. Cuando Cristo no llena el corazón, la vida es insípida, la vida es triste, la vida es bastante estrecha. Billy Graham, un gran evangelista, escribió un libro que se llama El secreto de la felicidad. Y en ese libro él pone una ilustración. Y él cuenta de un hombre que padecía mucho de depresiones. Y se entristecía mucho y tenía periodos de tristeza muy profundos. Y empezó a ir a un psiquiatra. Quiso la atención profesional de un psiquiatra. Y el psiquiatra oyó toda su historia y oyó toda su tristeza y su depresión. Y le dijo, mira, yo te voy a aconsejar algo. Vete a un teatro. Y le mencionó el nombre del teatro. Ahí hay un payaso italiano, que ese hombre hace reír, pero las personas que llegan a esa función están hasta 3 horas sin parar de reírse. Y eso tú lo necesitas porque la risa es buena para el alma, le dijo el psiquiatra, y es bíblico. El corazón alegre, dice, hermosea el rostro. El corazón alegre constituye buen remedio. Iglesia, es malo ser un limón. Amén. Vamos a acostumbrarnos a ser gente que contagiamos con nuestro sentido del humor. Aleluya. Y el psiquiatra le dijo, mira, yo quiero que vayas a este teatro y ve a ver esta función. Tú vas a darte cuenta cómo te va a cambiar la vida. Y cuando el psiquiatra le dijo todo esto y que científicamente la risa pues hace que el cuerpo se sienta mejor y se pone más saludable, el hombre le dijo, doctor, yo soy ese payaso. Ese es el gran problema, que yo soy ese payaso, que estoy haciendo reír a medio mundo, pero yo estoy vacío y estoy lleno de depresión y lleno de tristeza. Y ahora sí, el psiquiatra se quedó sin palabras. Es una gran verdad. ¿Por qué? Porque el mundo vive en una burbuja. Y mucha de la alegría que la gente proyecta es de aquí para afuera. Pero dentro hay soledad, dentro hay tristeza, dentro hay depresión, dentro hay toda una historia triste y dolorosa que hace a la persona infeliz. Tú y yo tenemos algo que es diferente. Aleluya. Tú y yo tenemos lo que ese payaso realmente necesitaba, que es Cristo en el corazón. O sea, esta enseñanza me lleva a mí a este punto para terminar. Dios quiere que disfrutemos de la vida. Ahora, obviamente que disfrutemos dentro de los límites de su palabra. Porque si nos salimos de los límites vamos a fracasar en el intento. No vamos a disfrutar, vamos a quedar esclavos de nuestra carne. La vida puede ser disfrutada dentro de esos límites. La vida cristiana verdadera es una vida placentera y satisfactoria. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Pero es solamente satisfactoria cuando nosotros vivimos con moderación. Satisfacción, gozo y paz duradera vienen solamente por tener placer en Dios y en sus propósitos.
Hazte el propósito de caminar con Dios. Hazte el propósito de enfocarte en los planes que Dios tiene para tu vida. Hazte el propósito de meterte en la palabra y decir: Señor, yo quiero que tú me enseñes tu palabra. Como dijo el salmista: enséñame a conocer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Yo quiero que tú llenes mi corazón cada día. Yo quiero que Cristo habite por la fe en mi corazón. Yo quiero proyectar no algo falso. Yo quiero proyectar una realidad espiritual que llena mi vida. Yo quiero que la gente vea alrededor de mí, vea lo que hay dentro de mí, que no es algo ficticio, no es algo que estoy tratando de aparentar. Es una realidad que ha transformado mi vida y que va a transformar la vida de aquellos que me rodean. Hazte ese propósito, iglesia, y vas a entender que vas a disfrutar de la vida como nadie la disfruta, pero de una manera que no va a traer ruina, sino que va a traer bendición, bendición y bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Yo creo que ese es el mensaje para esta noche. Yo creo que podemos decir: gracias, Señor. No quiero ser un limón. Yo quiero ser un cristiano que contagie. Yo quiero ser un cristiano que contagie. Aleluya. Un cristiano que donde quiera que esté pueda impactar con alegría real al mundo alrededor, en tu centro de trabajo, en tu familia, en tu hogar. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Oh, iglesia, ponte de pie, vamos a darle gracias al Señor en esta noche por su palabra. Yo creo que Dios quiere que el pueblo de Él disfrute de la vida. Yo creo que Él quiere que tú disfrutes de la vida. Lo que Dios te da, disfrútalo a plenitud. Aleluya. Disfruta de tu matrimonio si estás casado. Disfruta de tus hijos. Disfruta de tu casa. Disfruta de tu trabajo. Disfruta todo lo que está en tu mano. Gloria al Señor. Disfrútalo. Pero disfrútalo con moderación. Disfrútalo dentro del contexto de la palabra de Dios. Oh, aleluya. Y vas a experimentar vida abundante. Vida abundante. Hay una diferencia de ser religioso y ser cristiano. El religioso proyecta religión. Y la religión es amargura. Y la religión es seriedad. Y la religión es falsedad muchas veces. Pero cuando uno es cristiano, uno proyecta a Cristo. Y Cristo no es amargado. Cristo no es agrio. Cristo es dulce. Cristo es algo excepcional. Aleluya. Oh, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias porque tú nos enseñas a vivir la vida abundante y victoriosa. Y en esta noche yo oro por cada persona aquí presente. Yo quiero que tu espíritu toque sus vidas. Si hay personas que han venido en esta noche pasando por algún tipo de dificultad, quizá tentaciones a hacer cosas que saben que no deben hacer, pero la carne los está anhelando en la carne. Padre, que en este momento puedan entender que tú has hablado a sus corazones. Si han estado considerando participar un poquito del pecado, porque al fin y al cabo un poquito no es malo, Señor, que ese pensamiento sea quitado de sus mentes. Ayúdanos a entregarnos totalmente a una vida cristiana donde tú seas el centro de nuestra vida, donde tú seas realmente el que gobierna nuestro corazón, porque sabemos que esa es la vida plena, la vida abundante, la vida que realmente se disfruta a plenitud. Oh, a ti damos la gloria en esta noche. Levanta tus manos, adórale al Señor. Adórale.